Adonai, נביע לצור אישנו, לכו נרננה לאדוני, נביע לצור אישנו, קדימה, לכו נרננה לאדוני, נביע לצור אישנו, לכו נרננה לאדוני, נביע לצור אישנו, נקד מפנה בתורה, בזמירות נריע לו, כי אל גדול אדוני. נקד מפנה בתורה, בזמירות נריע לו, כי אל גדול אדוני. לידו, בידו מחקרי הארץ, וטופות הרים לו, 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 נקד מפנה בתורה, בזמירות נריע לו, כי אל גדול אדוני. Shabbat Shalom, amigos. Un Shabbat de mucho Shalom en vuestras vidas. Qué oportunidad fantástica tenemos de poder compartir con ustedes un poquito de la alegría de vivir la palabra de Dios, de vivir el compromiso que hemos tenido delante de Dios de hablar de Él y mantener lo que nos fue dicho en la oración Shema Israel, cuando nos dice de que debemos hablar de los mandamientos del Señor, cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, cuando estamos sentados en la mesa, cuando estamos en el camino. Y eso es lo que hemos tratado de hacer. Mi nombre es Sami Stashover y tengo el privilegio de compartir este tiempo con mi compañero de camino, Benjamín Server. ¿Cómo estás, Benjamín? Muy bien, gracias a Dios. Shabbat Shalom. Qué bueno que estamos juntos por el nombre del Señor para hablar más una semana de la palabra del Señor, de la parashá, de la porción, y de todo lo que es con las cosas de Dios para nuestras vidas. Perfecto. Las cosas de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo tenemos dependencia de Dios y no nos damos cuenta de la importancia que es tener a Dios en todos los detalles de nuestras vidas? La parashá de esta semana se llama Balak. Balak está en Bamidbar, números 22.2 hasta el 25.9. Miqueas, Mijá, es la Haftará, el texto de los profetas, que está en el capítulo 5, verso 6 hasta el 6, capítulo 8. Brit Hadashah, estamos en la primera de Corintios 1, del 20 a 31, y Tehilim, el Salmo 79. Y esta parashá tiene un nombre, Balak, que se confunde mucho con Balaam. Son nombres muy parecidos, pero la parashá se llama Balak porque es quien él quiere amedrontar al pueblo de Israel y manda maldecirlo. Y Balaam es un mago. Él se dice, te miente a Dios, pero la verdad que es un mago. O sea, sus actitudes no son exactamente aquello que deberían ser. Él dice que él cree a Dios, que solamente haría lo que Dios le mandaría hacer, pero cuando él finalmente tiene la autorización del Elohim, del Eterno, para ir a donde estaba Balak y maldecir al pueblo, Dios se enfurece con él. Y mi manera de entender es que Dios se enfurece con él porque él sabía cuál es el carácter de Balaam y con toda seguridad él sabía de que en algún momento él iba a traicionar a Dios. ¿Cómo tú lo ves esto, Benny? Sabemos que Balak en hebreo es destruidor, aquel que quieres destruir. Entonces, él tenía un odio por Israel, era un rey que quería destruir el pueblo de Israel. Él miraba el pueblo de Israel, estaba delante de él, el Dios de Israel, porque siempre cuando miraba el pueblo de Israel, sabía quién eras el Dios de Israel.
pero como eras un rey que no creía en Dios de Israel, a él molestaba el pueblo de Israel por el camino, porque él quería hacer sus cosas, sus maltudes, sus cosas males. Entonces, el pueblo de Israel era una piedra en sus zapatillos. Entonces, es lo que molestaba el pueblo de Israel, el Dios del pueblo de Israel. Y es exactamente eso, exactamente eso. A él le molestaba a Israel porque él había oído de que Dios había dado 10 plagas sobre Egipto, que abrió el mar, que lo llevaba por el desierto, pero él no se dio cuenta que él quería maldecir a quien Elohim ya había bendito. ¿Por qué? Porque en Bereshit, Génesis 12, nosotros tenemos una promesa que Dios levantó a Abraham, que nuestro Elohim levantó a Abraham y le dice, yo voy a bendecir a quien te bendiga, pero voy a maldecir a quien te venga a maldecir. O sea, era una protección que tenemos inclusive hasta el día de hoy. Y tenemos esta protección dada por quien es el Shaddai, el Todopoderoso. Y de hecho, Balaam viene y por tres veces, él, en vez de maldecir, bendice al pueblo de Israel. Y la tercera vez es de una manera maravillosa porque es lo que nosotros decimos en Matovú, la oración de Matovú, cuando empieza la oración y decimos, cuán maravillosas son tus tiendas, tu morada, Israel. Entonces, lo que pretendía ser una maldición contra el pueblo, Dios, Elohim Todopoderoso, lo transformó en una bendición. Ahora, fíjate qué cosa curiosa, Benny, y aquí vale un comentario. Nosotros sabemos que Elohim es el Shaddai, el Todopoderoso. ¿Te parece que hay alguna cosa que le sea imposible? Acuérdate que en No. esta misma parashá, él hace que una asna tenga un diálogo con Balaam, y Balaam estaba tan preocupado con la maldad que tenía en la cabeza, que no se dio cuenta que le estaba discutiendo con una asna. ¿Cómo tú ves esto? ¿Cómo tú sientes el poder de Elohim en esta situación? Es muy interesante porque antes él mismo dice, no puedo hacer nada sin que pido al Dios de Israel para hacer algo. Entonces, antes de que él recibió este trabajo, y sabemos que también él estaba mirando la riqueza que iba ganar, la plata que iba a ganar, pero él sabía el poder del Dios todopoderoso, el Dios de Israel. Entonces, él sabía que iba a tener muchos problemas con el pueblo de Israel, no por el pueblo, pero por el Dios del pueblo, porque el pueblo sin Dios no es nada. Nosotros en Dios no somos nada, pero siempre miramos cuando reconocen el Dios poderoso de Israel, el guarda que no dormita. Entonces, él sabía que iba a tener problemas, pero también estaba mirando la plata, es lo que importaba para él. Pero él dice que tenía que buscar y hablar con el Dios de Israel, pedir la permisión de Dios lo que podía hacer. Entonces, qué cosa loca. Él sabía, él quería, él recibió un trabajo de hacer maldición para el pueblo de Israel, pero no es el pueblo que es el problema, el Dios del pueblo que iba a maldicionar. Entonces es muy fuerte porque todo lo que él mira es frente de él para donde él vas es el Dios de Israel, el Dios que hace
el animal hablar, el Dios que saca, el Dios que cierra, el Dios que hace todo. Entonces, aquí tenía algo muy fuerte que él no tenía cómo hacer, porque no es el pueblo, es sí el Dios de Israel que estaba. Es esa pequeña diferencia. La pequeña diferencia es, como tú decías, Benny, nosotros sin Dios no somos nada, pero Dios sin nosotros continúa siendo Dios. Entonces, tenemos que tener con toda seguridad la percepción que nos trae Shaul el Sheliach, Pablo el apóstol, cuando él dice en el texto de Corintios que la sabiduría de Dios pone en el bolsillo cualquier sabiduría que nosotros quisiéramos tener. ¿Por qué? Porque Dios, Él ya nos conoce. Cuando leemos Tehilim 139, Dios dice, yo te conozco desde que estabas en el vientre de tu mamá. Entonces, son cosas que muchas veces nosotros queremos oponernos a Dios, pero Dios ya sabía lo que tenía, porque su plan es perfecto. Y muchas veces nosotros queremos caminar delante de Dios y decirle, no, espérate, Dios, yo conozco mejor lo que estoy haciendo. Y Dios te mira y dice así, eres sabio para tu vientre, porque para mi trabajo tú solamente me molestas. ¿Qué te parece? Es verdad, es verdad. Cuando queremos hacer por nuestros brazos, por nuestras fuerzas, muchas veces miramos que lo que Dios está haciendo, cuando estamos esperando en Dios, muchas veces no tenemos paciencia para esperar el mejor de Dios para nosotros. Y ahí miramos los problemas, las dificultades, y ahí hablamos, no, Señor, hasta un momento, porque tengo que, no puedo más, no puedo, Señor, ¿dónde estás? No estoy escuchando. Y ahí parece que de un momento para el otro no podemos más esperar. Y muchas veces hablamos, Señor, te espero cuando es tus bendiciones, tus cosas para mí, tu camino. Y ahí cuando empezamos algo, pero después, en la mitad del camino, parece que no todos pueden esperar. Entonces, cuando empezamos a, Señor, estoy esperando, estoy buscando en ti tu camino, tu plan para mi vida. Pero después de un tiempo, no todos pueden esperar, no todos tienen paciencia. Entonces el Señor dice, esperar mi plan para tú, mi acción. Y ahí cuando todo día aprendemos a esperar el Señor, buscar Él como fuente de nuestras vidas, puede ser la vida toda. Mira a Abraham, ¿cuánto tiempo esperó por la promesa? Muchas veces en un año, 2 años o un poco más. No, Señor, no tengo más tiempo, no tengo más paciencia, estoy apurado. Entonces el Señor dice, no, cuando yo voy a hacer con mi tiempo, entonces si tú quieres mi fuente, tiene que esperar siempre. Entonces tenemos que trabajar todos los días para escuchar la voluntad de Dios, porque sabemos que si Él quiere el mejor para nosotros, sabemos que Él nos hace la protección de todos los días. Entonces no sabemos siempre lo que Dios está haciendo con nosotros, pero que Él está haciendo el mejor y tenemos que esperar. Eso que tú dices. Tú sabes que justamente en ese texto de Corintios, lo importante en el versículo 28 dice de que Dios ha escogido las cosas humildes del mundo y las despreciadas, aquellas que no tienen sentido, para hacer valorizar a sí mismo. Y eso me trae a la memoria, Benny, que el rey David, cuando Bathsheba tiene su hijo, y ya no era un hijo que era bendecido porque era hijo de un adulterio, ¿no? Pero David se humilla delante de Dios de una manera como solamente esa vez parece en el Tanaj.
¿qué es lo que hace? Él se acuesta en el suelo, está echado en el suelo, que era la forma más humillante que podía haber, era acostado en el suelo, y es una forma como decir, de colocarnos delante de Dios, de la manera como podemos ser lo más humilde posible. ¿Cómo tú ves esto dentro de nuestra forma de vivir como siervos de Dios, la humillación? Es que tenemos que siempre nos poner para que Dios hace las cosas, porque muchas veces queremos hacer sin humildad, mirando que, yo tengo la sabiduría de Dios, entonces yo voy a buscar lo que Dios dice para mí, lo que tengo que hacer, pero no siempre es lo que tenemos que hacer. Entonces tenemos que escuchar mucho más do que hablar. Muchas veces es difícil porque el hombre quiere hablar, quiere hacer, quiere adelante, pero tenemos que saber siempre escuchar, porque el Ruach, el Espíritu del Señor, Él no habla con nosotros cuando estamos haciendo, hablando, no estamos quietos. Entonces hay que cerrar la boca, abrir el corazón para escuchar lo que Dios quiere hablar. Cuando hablamos, mira, un hijo habla con el padre, padre, yo quiero esto, el padre queda escuchando, porque si el padre va a hablar junto con el hijo, dos van a hacer ruidos, muchos ruidos. Entonces, Dios es así. Este hijo mío está hablando. Entonces nos ponen a escuchar. Entonces, para escuchar el Señor por el Ruach de Él, tenemos que muchas veces nos quedar callados, quietos, para escuchar el Ruach, escuchar la fuerza del Señor. El Ruach, en hebreo, es como viento. Entonces escuchamos por emuná, por la fe, sentimos el Señor, escuchamos la dirección de Él, por el Ruach. Entonces, esto es la intimidad que tenemos que buscar. Cuando no tenemos humildad, no podemos escuchar el Señor, es su Ruach. En otras palabras, acálmense, tengan calma. Tener shalom es una cosa que es realmente, depende de nosotros. El shalom ya nos fue dado. Yeshua HaMashiach hizo todo lo que precisaba hacer para que tuviéramos shalom. Y de nuevo, el Shaul Sheliach, el apóstol Pablo, él dice que es un shalom que excede cualquier entendimiento. O sea, ya tenemos la seguridad de saber de que todo lo que necesitamos nos fue dado. Si este Elohim es capaz de darle un hijo a Abraham Avinu, de una esposa que tenía 99 años y Abraham tenía 120, que hace un asna hablar, ten seguridad en tu corazón de que no tiene límites para bendecirte, pero solamente puedes oírlo si estás calmo, si mantienes tu corazón en el shalom que Él te ha dado y pones en práctica la emuná, la fe, porque solamente con esta fe es que podrías hacer alguna cosa diferente, servir a tu Elohim. Porque si tú no tienes fe, ¿a quién estarás sirviendo? A tus propias necesidades, probablemente. Esperamos que este tiempo te sea de construir alguna cosa nueva en tu corazón. Esperamos que este tiempo pueda traerte una reflexión sobre quién es el verdadero Elohim. No el Elohim que nos vende la religiosidad, porque este Elohim no es el Elohim que nosotros estamos hablando aquí. El Elohim que nosotros estamos hablando es aquel que no tiene límites, porque te amó de una manera tan impresionante que Él hizo a su propio Hijo llevar clavos en sus manos para que a través de ese sacrificio tuviéramos la alegría de poder celebrar un Shabbat con mucho shalom.
Beshem Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom. Amén. Shabbat Shalom.